Un K9 descifra el secreto de la oscuridad con su olfato. Con una orden, el destino cambia de rumbo. Esta noche no es ordinaria. En esta historia se ponen a prueba una vida, una esperanza y el instinto de un héroe. Véalo hasta el final. La verdad empieza ahora. La lluvia marcaba el tiempo contra los cables de acero y las barandillas oxidadas del puente, convirtiendo la noche en un latido metálico y constante. Cada gota estallaba sobre el metal como un pequeño grito. Los halos amarillos de las farolas temblaban sobre la superficie húmeda. El puente 7 se extendía sobre el río como una larga columna vertebral que unía dos mitades de la ciudad. Esa noche respiraba más pesado, con más intención. El viento traía el olor frío y húmedo de la estructura, hierro, caucho y el tenue, distante matiz de un zumbido eléctrico. Y con cada bocanada, la nariz del K9 dibujaba un nuevo mapa. El K9 estaba sentado junto a la puerta de servicio, en el lado norte del puente. Su pelaje negro estaba empapado. Las gotas de lluvia perlaban sobre el pelo, pero la humedad no alteraba su postura. Sus ojos buscaban un punto en la oscuridad. Su nariz trabajaba como un instrumento que leía la noche. Con cada inhalación el perro separaba capas de aire, humano, aceite, óxido, humedad, y debajo de todo, una nota fina y aguda de algo que ardía. Para el perro esa nota era una palabra, advertencia. Esa palabra vibraba como una corriente bajo su piel. A su lado, el guía se agachaba, una linterna pequeña trazando un estrecho camino de luz sobre el suelo mojado. Años de entrenamiento silencioso estaban escritos en el rostro del guía. Sus manos no temblaban. Tocó ligeramente el hombro del K9. Una confirmación, un pacto. El perro inclinó la cabeza un poco. Esa inclinación significaba: entiendo. Entre ellos había un lenguaje que no necesitaba palabras. Una mirada, un aliento, un toque. Arriba, en el puente, algunos coches habían reducido la velocidad. Un patrullero, con sus luces rojas y azules girando, bloqueaba parcialmente la entrada. Un puñado de curiosos, con las capuchas subidas contra la lluvia, observaba desde la distancia. Una madre apretaba a su hijo contra sí, los ojos abiertos por el miedo. Sus respiraciones llegaban al K9, como pequeños ritmos humanos mezclados con la noche. El perro reconocía los olores humanos. Miedo, prisa, impaciencia, cada uno una frecuencia distinta. Pero la nota de quemado que golpeaba su nariz estaba más allá de esos alientos. Susurraba que algo iba mal. El guía habló por la radio con voz baja y precisa. Humo detectado abajo. Algo se está calentando. La frase fue corta pero pesada. El K9 sintió ese peso asentarse en sus hombros y se tensó por un instante. Los humanos hablan con palabras. El perro habla con olores. Un olor, un movimiento, un aliento. Cada uno era un mapa. Y ahora el mapa tenía un punto rojo. La escalera de servicio hacia abajo era estrecha y resbaladiza. Los peldaños metálicos marcaban un ritmo deslizante bajo los pies. El K9 bajó el primer peldaño junto al guía. Con cada paso metía más la nariz en el aire. Las capas cambiaban. Arriba solo había lluvia y óxido. Más abajo la nota de quemado se hacía más clara. Tindó la punta de la lengua del perro, sabía a calor dentro del metal, a aislamiento que cedía lentamente. Dentro, el haz de la linterna dibujaba cables y paneles, creando pequeños puntos brillantes en las superficies. El K9 se dirigió hacia el canal derecho, medido en sus pasos, firme en su postura. El guía leía esos movimientos, tratando cada pausa y cada respiración como una frase. «Lado derecho», murmuró el guía, casi un susurro. El perro se detuvo y presionó la nariz contra el borde de una tapa. Un hilo tenue de humo se filtraba por la junta, invisible para la mayoría, pero claro para el perro.
Ese olor era como un secreto que se escapaba por una grieta. La misión del K-9 no era solo encontrar el peligro, sino guiar a las personas lejos de él, conducirlas hacia la seguridad. Arriba, en un apartamento del nivel superior del puente, un niño dormía. Así lo había dicho la radio del guía. La respiración del niño era una campana en el mundo del perro, constante, suave, frágil. El K-9 había sido entrenado para proteger esa campana. Un paso en falso y el humo podría subir. Un paso correcto y la noche podría evitar convertirse en desastre. El guía dio una señal corta. El perro se apartó de la tapa y comenzó a subir la escalera. En cada rellano alzaba la nariz y volvía a escanear el aire, calculando qué corriente era más segura, qué lado ofrecía menos riesgo. La corriente que subía por el hueco de la escalera favorecía el lado derecho. El K-9 lo sintió y tiró ligeramente del guía. El guía ajustó sus pasos en consecuencia. Su coordinación era una especie de danza. Uno lidera, el otro sigue. Ambos mantienen el ritmo. En el tercer piso una puerta de pasillo estaba entreabierta. Una luz delgada se colaba por las cortinas. El niño seguía durmiendo. El K-9 se detuvo en el umbral y confirmó el olor del niño. Para el perro ese olor era un objetivo. El guía, en voz baja, dijo: «Guía». El K-9 tocó suavemente la mano del niño. Una manera de decir «ven». El niño parpadeó como si despertara de un sueño. En lugar de miedo, hubo una pequeña luz de confianza. La respiración de la madre se aceleró, pero la presencia del perro los estabilizó. En ese instante, la confianza del niño se reconstruyó en silencio. Al descender, el K-9 notó pequeños cambios en el hueco de la escalera. En un peldaño, un olor más denso a humo. En otro, un ligero aumento de calor. El guía dio órdenes cortas. El perro las tradujo en olores y movimientos. La escalera se estrechó y el humo se espesó, pero los pasos del K-9 siguieron seguros. Para el perro el miedo no era una emoción, sino un conjunto de datos, algo que analizar y sobre lo que actuar. Su calma se contagió a las personas que lo seguían. Sus pasos se ajustaron al ritmo del perro. En el mundo estrecho y metálico bajo el puente, la nariz del K-9 era una brújula, sus ojos un mapa, su postura una orden. Aquella noche, a la sombra del puente, el instinto de un perro y la experiencia de un guía estaban dando el primer movimiento que decidiría el destino de una familia. Y aún no había terminado nada. La verdadera prueba esperaba más abajo, en un lugar más caliente. El K-9 lanzó una última mirada a la junta de la tapa y luego retrocedió hasta la cabecera de la escalera. Sus ojos llevaban un mensaje a la familia de arriba. «Síganme». El guía dio instrucciones cortas y claras. La familia siguió al perro con confianza. Con cada paso el K-9 marcaba un compás que tranquilizaba. Orden en lugar de pánico, dirección en lugar de caos. El espacio estrecho y frío bajo el puente se había convertido en un lugar donde la nariz del K-9 era brújula, sus ojos mapa y su postura orden. Afuera la lluvia se intensificaba y la alarma silenciosa dentro del perro subía a una nota más alta. El tiempo se estrechaba. Cada segundo se tensaba como un cable. Cada respiración llevaba el peso de una decisión. El guía envió un último mensaje corto por radio. «Listos, esperando intervención». El K-9 se detuvo en la cabecera de la escalera, escaneó el área y su mirada transmitió el mismo mensaje a la familia de arriba. «Síganme». Las instrucciones del guía fueron breves y precisas. La familia se movió detrás del perro con confianza. La presencia del K-9 marcó el paso. Calma sobre pánico, orden sobre caos. En ese mundo estrecho y frío bajo el puente,
La nariz del perro era brújula, sus ojos un mapa y su postura una orden. Nada estaba terminado. La prueba principal yacía más abajo, en un lugar que sería más caliente y más duro. El Kata-9 lo sabía. El guía lo sabía. Y la noche, bajo la sombra del puente, contuvo la respiración. Había un ritmo en el metal frío del hueco de la escalera bajo el puente. Cada paso, cada gota, cada respiración compartía ese compás. El K9 caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, la nariz alzada hacia el aire. Decía que algo había cambiado. Los dedos del guía se movieron sin temblar ante una orden corta. Avanzaban como dos seres que escuchaban la respiración del otro. Cuanto más bajaban, más pesada se volvía el aire. El humo difundía su olor antes de hacerse visible. Esa delgada nota de quemado se hacía más clara. Los pasos del Kara-9 eran medidos. Cuando se detenía, barría el entorno. Cuando avanzaba, abría el camino con confianza. El guía comprobaba a los que quedaban atrás y daba órdenes cortas y precisas. La familia que esperaba arriba siguió la guía del perro. La madre, sujetando la mano de su hijo, se calmaba un poco con cada paso. La presencia del Kata-9 ofrecía un puente a quienes estaban al borde del pánico. Bajo el puente, entre pasillos estrechos y paneles metálicos, el aullido lejano de los camiones de bomberos se acercaba. Las luces rojas se fracturaban en la lluvia. Algunos vecinos se habían reunido en la cabecera de la escalera, con el rostro tenso por la preocupación. El guía echó un vistazo y vio a todos en su lugar. El Kara-9 se detuvo y ladeó la cabeza. Un sonido, una vibración, una nueva pieza de información. El guía también lo oyó. Un leve crepitar desde el interior del metal. El tiempo apretaba. Los bomberos llegaron a la entrada del puente. El equipo, empapado por la lluvia, y los movimientos rápidos y ensayados marcaban su llegada. Un supervisor con un cuadernillo se acercó al guía. Sus gestos eran breves pero controlados. El guía resumió. Fuente de calor en el canal derecho, humo detectado, familia evacuada. El supervisor asintió. No había pánico, solo propósito. Los ojos del K9 parecían escuchar la orquesta humana en acción. El K9 se dirigió hacia el canal derecho. El pasillo se estrechó. Paredes húmedas y metal frío cerraban el paso. Al doblar una esquina, el perro se detuvo de repente. Presionó la nariz contra el borde de una tapa y por un momento el mundo pareció callar a su alrededor. El guía giró la linterna y vio un leve oscurecimiento a lo largo de la junta. Allí se había acumulado calor. La postura del Kata-9 puso en marcha un plan, rápido, controlado, preciso. Los bomberos actuaron de inmediato. Algunos revisaron las canalizaciones de cables, mientras otros montaban un perímetro de seguridad afuera. El guía retiró al K9. El papel del perro cambió. Ya no solo encontrar, sino esperar y dirigir cuando fuera necesario. Incluso al retroceder, el K9 escuchaba. Su nariz captaba el más mínimo cambio en el aire. Todas las miradas estaban sobre él, porque señalaba lo que no se veía. Con el paso del tiempo, el tono del humo se agudizó. Más áspero, más acre. El guía habló por la radio. Cortar la energía, iniciar enfriamiento. La frase fue corta, pero llevaba esperanza. El K9 sintió esa esperanza. Se tensó y luego se relajó cuando el plan empezó a surtir efecto. La intervención humana confirmó lo que su nariz ya le había dicho. Pero los planes rara vez se desarrollan sin sorpresas. Desde lo más profundo del pasillo llegó un nuevo sonido. Un leve siseo, como el susurro de una chispa. El K9 alzó la cabeza y fijó la mirada en la oscuridad. El guía siguió la línea de visión del perro y apretó la mano de la correa. Un silencio se instaló. Un aliento contenido.
El K9 dio un paso adelante. Metió la nariz más en el aire, se detuvo, luego retrocedió y emitió un suave ladrido. Una advertencia, no pánico. El guía entendió al instante. El perro había detectado un cambio. Quizá agua, quizá una corriente alterada, quizá un nuevo pulso eléctrico. Los bomberos se posicionaron. Uno se puso los guantes, otro fue a una válvula. Todos se coordinaron, todos observaron. Afuera, la lluvia seguía su percusión constante, pero dentro el aire se volvió más cálido y cortante. La nariz del K9 registró el cambio como una alerta. El guía se agachó junto a él y le miró a los ojos. «Espera», dijo en voz baja. El perro cerró los ojos, inhaló profundo y los abrió de nuevo. Ese pequeño ritual formaba parte de su confianza. Las decisiones se tomaban juntos. Los bomberos ejecutaron el plan. Se cortó la energía. Las superficies metálicas quedaron en silencio por un momento. Se aplicaron agentes de enfriamiento. La espuma se extendió hacia el punto caliente y el borde del humo se suavizó. El K9 sintió el cambio al instante. Su cuerpo se aflojó, pero la vigilancia permaneció. El guía murmuró un breve elogio. El perro ladeó la cabeza. Una silenciosa satisfacción por el trabajo cumplido. Sin embargo, el alivio fue breve. Durante el enfriamiento se oyó otro sonido, un crujido dentro del metal, seguido de un pequeño destello. El K9 reaccionó al instante. Un paso adelante, un paso atrás, la nariz fijada en un punto. El guía miró hacia donde el perro señalaba y su rostro cambió. Más adentro, otra fuente de calor brillaba, más pequeña, pero peligrosa. El plan tuvo que reconfigurarse. El tiempo se apretó aún más. El equipo de bomberos se dividió. Unos continuaron enfriando el primer punto. Otros avanzaron para aislar la nueva fuente. El guía tomó el lado del K9. El perro esperó y luego siguió la orden hacia la nueva dirección. Esta vez el camino era más estrecho, el aire más denso, cada paso más deliberado. La nariz del K9 hablaba con cada movimiento. El guía trabajaba para traducir ese lenguaje. Al final del pasillo, en una pequeña cavidad, el aislamiento se había derretido más. El K9 se plantó sobre ella, nariz extendida, y dio un ladrido corto. El guía pidió intervención inmediata. Los bomberos concentraron la espuma y aumentaron la refrigeración. El perro esperó un rato más. Luego lamió la mano del guía. Una señal de confirmación. El peligro estaba controlado. Afuera, la gente detrás de las vallas policiales exhaló. Algunos aplaudieron, otros se secaron las lágrimas. El K9 no podía leer esas reacciones directamente, pero sintió el alivio del guía. El guía acarició la cabeza del perro. Gracias y un breve descanso. Aún así, todos sabían que la noche no había terminado del todo. El vientre del puente podía aún guardar secretos. El K9 tomó un breve descanso. Apoyó el mentón sobre las patas húmedas, ojos entrecerrados, pero orejas alerta. El guía informó por radio. 2 puntos calientes detectados y controlados, seguridad temporal establecida, equipo técnico en camino. El mensaje fue claro. Alivio mezclado con precaución. El K9 absorbió esa precaución. La tarea no había terminado. Solo una fase había pasado. Por un tiempo, la noche bajo el puente se calmó. La lluvia mantuvo su ritmo sobre el metal. La gente recogía equipos y se lanzaban miradas cortas. El K9 se levantó y olfateó el aire otra vez, aspirando los aromas del lugar. En esa bocanada percibió movimiento más lejos. Quizá nada, quizá algo pequeño. Pero su trabajo era considerar cada posibilidad. El guía se agachó junto al perro y dejó que la linterna cayera sobre sus ojos. «Buen trabajo», dijo. El K9 inclinó la cabeza, una recompensa en su idioma.
pero ambos sabían que la prueba principal aún esperaba. Las profundidades del puente contenían la respiración, a la espera del siguiente movimiento. El aire bajo el puente había cambiado tras la refrigeración y la espuma. La aspereza del humo se había atenuado. El aliento caliente del metal se había calmado un poco. Pero la noche no se rendía con facilidad. La nariz del K9 seguía temblando. No era alivio, sino una pausa vigilante y atenta. Los dedos del guía recorrieron el collar del perro, un gesto que era a la vez consuelo y recordatorio. Se miraron y entendieron. La verdadera prueba apenas comenzaba. Desde las profundidades del puente llegaron sonidos que al principio eran un zumbido bajo y luego se agudizaban en un ritmo dentro del metal. El K9 alzó la cabeza, las orejas se le erizaron. El guía también lo oyó. Esa vibración profunda significaba que algo se movía. La luz y la sombra jugaban sobre las paredes. Cada paso, cada respiración, preparaba el siguiente movimiento. El perro bajó la nariz y siguió una línea tenue a lo largo del suelo. El guía avanzó en silencio tras él. Esa línea parecía un camino bajo el puente, y con cada paso surgían nuevos olores y pistas. Los pasos del K9 se volvieron más deliberados. Se detuvo, ladeó la cabeza y dio un leve ladrido. Una advertencia. El guía giró la linterna y atrapó un destello en la oscuridad. Una chispa diminuta, luego una sombra. El perro se acercó. El guía aceleró el paso. Al acercarse, la chispa resultó provenir de debajo de una tapa. La aislación se había deteriorado más en un punto, y un pequeño fuego amenazaba con prender. En ese instante, el tiempo cambió. Los movimientos de todos se aceleraron, pero no hubo pánico, hubo acción concentrada. La voz del guía cortó el silencio con una orden breve. Los bomberos reaccionaron al instante. El K9 presionó la nariz contra la junta, y el olor que subió era más agudo, más punzante que antes. El guía dio la señal. Esperar. El perro aguardó. Esa espera se sintió como el borde de una decisión. Esta vez la espuma se aplicó con más agresividad. La refrigeración se intensificó. Segundos después, la pequeña llama se extinguió y el humo se disipó. El K9 percibió el cambio y se relajó una fracción, aunque su alerta permaneció. El guía le acarició la cabeza. Un agradecimiento rápido, una pausa breve. Pero la pausa fue corta. El K9 volvió a alzar la nariz y tiró hacia un punto más lejano, insistente. El guía dejó que el perro guiara. Avanzaron por un canal más estrecho, donde el aire era más cálido y pesado. Los olores se superponían y confundían. Por un momento todo pareció contener la respiración. Entonces el K9 se detuvo y ladró de nuevo. El guía dirigió la luz y encontró otra tapa, su borde ennegrecido, de la que escapaba un hilo delgado de humo. Un segundo punto caliente, más pequeño pero peligroso. La nariz del perro estaba entrenada para detectar esas diferencias sutiles. Hacía visible lo invisible. El equipo de bomberos dividió su atención. Un grupo mantuvo la refrigeración en el primer punto. Otro se movió para aislar el nuevo foco. El guía permaneció cerca del K9, que esperó, obedeció y se dirigió hacia el nuevo peligro. El paso era más estrecho, el aire más denso, cada movimiento más medido. La nariz del perro enviaba señales pequeñas y precisas. El guía las traducía en acciones. Al final del pasillo, en una cavidad angosta, la aislación había cedido aún más. El K9 se plantó sobre ella, nariz extendida, y dio un ladrido corto y claro. El guía pidió intervención inmediata. La espuma se concentró en el punto. La refrigeración aumentó. El perro permaneció un momento más y luego lamió la mano del guía. Una confirmación silenciosa de que el peligro había sido contenido. Afuera, la gente detrás de las vallas policiales exhaló.
Algunos aplaudieron, otros se secaron las lágrimas. El K9 no podía leer esas reacciones directamente, pero sintió el alivio del guía. El guía acarició la cabeza del perro. Gracias y un breve descanso. Aún así, todos sabían que la noche no había terminado por completo. El vientre del puente podía aún guardar secretos. El KK9 se tomó un breve respiro. Apoyó el mentón sobre las patas húmedas, los ojos entrecerrados, pero las orejas atentas. El guía informó por radio. 3 puntos calientes detectados, todos controlados. Seguridad temporal establecida. Equipo técnico en camino. El mensaje llevaba alivio y precaución. El K9 absorbió esa precaución. La tarea no había terminado, solo una etapa había pasado. Por un tiempo, el mundo bajo el puente se calmó. La lluvia mantuvo su ritmo sobre el metal. La gente recogía equipos y se lanzaban miradas cortas. El K9 se levantó y olfateó el aire otra vez, aspirando los aromas del lugar. En esa bocanada percibió movimiento más lejos. Quizá nada, quizá algo pequeño. Pero su deber era considerar cada posibilidad. El guía se agachó y dejó que la linterna cayera sobre los ojos del perro. «Buen trabajo», dijo. El K9 inclinó la cabeza. Una recompensa en su idioma. Pero ambos sabían que la prueba principal aún esperaba. Las profundidades del puente contenían la respiración, a la espera del siguiente movimiento. Entonces los sonidos cambiaron. Un leve crujido metálico, un susurro de movimiento más profundo en la estructura, algo que tensó los músculos del perro. El K9 alzó la cabeza y tiró, insistente. El guía siguió sin vacilar. Esta vez el tirón los condujo a un estrecho canal de servicio, donde el aire olía a metal caliente y a aislación vieja. El perro se movía como una aguja de brújula, preciso e infalible. Lo encontraron, una junta donde la aislación se había adelgazado hasta un hilo peligroso, el calor acumulándose justo bajo la superficie. El K9 presionó la nariz en la grieta y dio un ladrido agudo y urgente. El rostro del guía cambió. Comprendió la gravedad al instante. «Crítico», exhaló, la palabra solo para sí. El perro se mantuvo firme, ojos brillantes y enfocados. No había duda, actuarían. Los bomberos convergieron con velocidad ensayada. Espuma y agentes refrigerantes se aplicaron con cuidado y precisión. El K9 esperó en el borde, todos sus sentidos tensos. La mano del guía descansó en su flanco, una presencia que lo estabilizaba. Los minutos se estiraron como horas mientras el equipo trabajaba para neutralizar la amenaza. Luego, lentamente, el calor cedió. El KK9 dio un ladrido suave. Aprobación. La mano del guía descendió en una caricia larga y lenta. La pequeña agrupación sintió alivio, aunque matizado por la conciencia de que la seguridad total requeriría la inspección minuciosa del equipo técnico. Afuera, la tensión de la multitud se alivió. Los teléfonos bajaron. Algunos rostros esbozaron sonrisas tímidas. El guía transmitió la actualización. 3 puntos calientes controlados. Seguridad temporal establecida. Técnicos asumen. Las palabras fueron precisas, por ahora lo bastante definitivas. El K9 percibió el cambio en la postura del guía y se permitió un pequeño y cansado movimiento de cola. No hubo celebración. No hubo música triunfal ni gestos grandilocuentes. Solo el trabajo práctico y sereno de asegurar la escena. La gente se abrazó, se estrecharon manos y algunos ofrecieron pequeños obsequios de agradecimiento. Un niño se acercó al K9 y extendió la mano. El perro olfateó la pequeña mano y bajó la cabeza. La madre se secó las lágrimas y sonrió. Esos pequeños momentos humanos fueron la verdadera moneda de la noche. Al despuntar el alba, la silueta del puente se suavizó. La lluvia se convirtió en niebla. El K9 y el guía
Recorrieron una vez más la zona, revisando juntas y tapas, ojos y narices, buscando algo que pudiera haberse pasado por alto. Cada pasada fue metódica, cuidadosa. La voz del guía fue baja y firme mientras informaba al equipo técnico que llegaba. El K-9 permaneció cerca, alerta incluso cuando la primera luz calentó el metal. Cuando el equipo técnico asumió, el guía se permitió el aliento que había estado conteniendo, se arrodilló y pasó la mano por el lomo del K-9. «Hicimos un buen trabajo», dijo, y el perro se apoyó en la caricia. Fue un momento pequeño y privado entre ambos, el entendimiento silencioso de que habían enfrentado el borde y lo habían sostenido. El vientre del puente sería inspeccionado, reparado y sellado. La ciudad seguiría adelante, y el peligro de la noche se convertiría en una historia contada en pequeños círculos. El vecino que miró, la madre que sostuvo a su hijo, el bombero que manejó la boquilla, el guía y su perro que caminaron la línea entre la calma y la catástrofe. El K-9 no recordaría los titulares, recordaría los olores, el ritmo de la noche, la mano del guía y los pequeños rostros humanos que confiaron en él. Salieron del mundo bajo la estructura cuando la primera luz pálida se extendió sobre el río. El K-9 caminó con la marcha serena de quien ha cumplido con su deber. El guía mantuvo la mano en la correa, aún sin querer dejar que el momento terminara. La ciudad despertó a su alrededor, sin saber cuán cerca había estado de otra mañana. El amanecer llegó como una exhalación lenta. La lluvia que había martillado el puente durante toda la noche se suavizó hasta convertirse en una niebla fina, y los huesos metálicos de la estructura empezaron a brillar con una luz pálida y tímida. Los contornos de la ciudad, antes duros y lejanos, se disolvieron en una acuarela de tejados y chimeneas. Bajo el puente, el mundo que había estado tenso hasta el límite aflojó un poco su agarre. La gente se movía con la cautelosa lentitud de quienes acaban de recuperar la respiración. El K-9 caminaba junto al guía con un paso sereno y medido, el de quien ha hecho lo que debía y ahora vigila por si hiciera falta algo más. Su pelaje aún retenía la humedad de la noche. Las gotas centelleaban en él con la débil luz matinal. Las orejas del perro se movían ante cada pequeño sonido, un motor lejano, el crujir de unas botas, un susurro de voces. Pero su cuerpo mostraba una suavidad que no había tenido horas antes. La mano del guía descansaba sobre la correa, no tensa, pero presente. Iban juntos, dos siluetas sobre el fondo pálido del río. Alrededor, la escena era práctica y humana. Los bomberos recogían las mangueras y plegaban las lonas. Sus movimientos eran eficaces y acostumbrados. La policía tomaba declaraciones. Sus voces eran bajas y profesionales. Los vecinos se abrazaban y se decían palabras quedas. Una mujer entregó al guía una taza caliente. Su gratitud era simple y directa. El K-9 olfateó la taza con una bocanada corta y volvió al lado del guía, como diciendo: «El trabajo de la noche está hecho. Ahora es tiempo de ser ordinarios». Llegó la brigada técnica y revisó metódicamente juntas, paneles y los puntos que el K-9 había señalado. Sus herramientas emitían pequeños sonidos precisos. Los rostros estaban concentrados, pero no en pánico. El guía caminó con ellos, explicando brevemente por dónde había llevado el perro y en qué debían fijarse. El K-9 observaba a los técnicos con curiosidad tranquila, a veces acercándose a olfatear una junta y luego retrocediendo, como confirmando el trabajo humano. Los evacuados regresaban para recoger pertenencias, comprobar mascotas, asegurarse de que las pequeñas cosas de la vida seguían en su sitio. El niño que antes habían bajado por la escalera
Ahora corría adelante. Sus botas golpeaban el empedrado mojado, y el K9 giró la cabeza con interés suave. El niño extendió la mano y el perro rozó la pequeña palma con delicadeza. Una bendición silenciosa. La madre reía entre lágrimas y volvía a dar las gracias al guía. Las palabras brotaban en un torrente. El guía solo asintió, los ojos cansados pero serenos. Hubo momentos de intercambios pequeños y privados que valían más que cualquier informe oficial. Una vecina que había observado desde el rellano se acercó y puso en la mano del guía una nota doblada. «Para él», dijo señalando al perro. La nota olía a papel y a café. Dentro había unas líneas de agradecimiento y un dibujo infantil. El guía la leyó. Su rostro se ablandó. Luego rompió un trozo de su bocadillo y se lo ofreció al K9. El perro lo aceptó con dignidad silenciosa, se tumbó y apoyó la cabeza sobre las patas. A medida que la luz matinal crecía, el espacio bajo el puente cambió de carácter. Lo que horas antes había sido un lugar de peligro y tensión, se transformó en un sitio de reparación y de conexiones humanas. Personas que la noche anterior eran extrañas, ahora intercambiaban nombres e historias. El guía se encontró en el centro de una decena de pequeñas conversaciones. Un vecino preguntaba por la seguridad. Un bombero bromeaba para aliviar el ambiente. Un niño preguntaba si el perro volvería a jugar. El K9 escuchaba las risas y las preguntas. Su cola se movía de vez en cuando con un leve entusiasmo. El guía y el K9 hicieron una última ronda de comprobación. El hocico del perro repasó juntas y bordes, los lugares donde se había acumulado calor y donde se había aplicado espuma. Cada inhalación era una verificación, una confirmación de que el peligro estaba localizado. El guía observaba los movimientos del perro como quien vigila una herramienta fiable. Cuando el K9 se detuvo y miró hacia arriba, el guía entendió sin palabras. La amenaza inmediata había pasado. Subieron por la escalera y salieron al nivel superior del puente. La ciudad se desplegaba ante ellos con la luz matinal suave, tejados, chimeneas, el tráfico que lentamente volvía a la vida. El propio puente pareció soltar un suspiro. Los cables y barandillas atrapaban la luz y proyectaban finas líneas brillantes. El guía se detuvo un instante, las manos en los bolsillos, y observó cómo la gente retomaba sus quehaceres. Sintió que el peso de la noche se aligeraba, dando paso a una tranquila satisfacción por el trabajo bien hecho. Más tarde vendrían los equipos de prensa. En las redes aparecerían fragmentos de la noche, la imagen del perro empujando al niño, la sonrisa cansada de un bombero, la gratitud de un vecino. Pero en ese momento, para el guía y el K9, había algo íntimo, la certeza de que habían estado donde debían cuando importaba. El guía se arrodilló y pasó la mano por el lomo del perro, sintiendo cómo los músculos se relajaban bajo la palma. «Buen trabajo», dijo simplemente. El perro se acurrucó al contacto, los ojos entrecerrados, y por un instante el mundo se redujo a los dos. El día siguió su curso. Los técnicos sellaron paneles y reemplazaron el aislamiento dañado. La policía fue abriendo el puente por tramos. Los coches volvieron a cruzarlo. Sus faros eran pequeños latidos regulares. La gente retomó la rutina, llevando consigo la memoria de una noche que había estado cerca de algo peor y que se había evitado gracias a unas manos serenas y al olfato de un perro. Más tarde, el guía recibió en el puesto un pequeño paquete, un termo, una tarjeta manuscrita y un dibujo pegado encima. En la tarjeta había una frase sencilla: «Gracias por salvar nuestra noche». El dibujo
mostraba al perro con una amplia sonrisa y una casita con humo en la chimenea. El nombre del niño estaba escrito con cuidado abajo. El guía colgó el dibujo en la pared de la unidad para que recordara la razón de su trabajo. La vida del Kata 9 volvió a su ritmo habitual. Paseos por el parque, entrenamientos, la tranquila compañía del guía. Pero en su andar había algo cambiado. No de forma que la gente notara fácilmente, sino como una pequeña cicatriz que llevas contigo. Un recuerdo de la noche en que instinto y preparación se encontraron y una familia quedó a salvo. El guía también lo notaba, cuando el perro a veces se detenía a mirar una junta o una tapa, como si archivara la memoria de la noche. Semanas después, el guía recibió una carta de la familia cuyo niño habían evacuado. Contaban que el niño dormía mejor, que la madre respiraba con más calma y que las pequeñas cosas de la vida habían vuelto a su sitio. Adjuntaron una foto del niño y del perro sentados juntos en el sofá, ambos mirando a la cámara con una tranquila satisfacción. El guía colgó la foto junto al dibujo en la pared de la unidad. El puente, reparado y revisado, volvió a ser parte de la vida cotidiana de la ciudad. La gente lo cruzaba sin pensar en la noche que había ocurrido bajo él. Pero para quienes estuvieron allí, bomberos, vecinos, el guía y el K9, el recuerdo permanecía vivo. Vivía en pequeños gestos, un asentimiento entre colegas, el saludo de un niño a la perra, la sonrisa de un vecino. Vivía en la silenciosa satisfacción del guía y en la atenta presencia del perro. En una mañana clara, tiempo después, el guía y el K9 regresaron al puente no como rescatistas, sino como visitantes. Caminaron despacio. El perro olfateó las juntas conocidas. El guía se detenía a señalar pequeñas reparaciones. Un grupo de niños jugaba cerca, y uno de ellos corrió hacia el perro con una pelota. El K9 aceptó el juego con un suave entusiasmo. Persiguió la pelota y la devolvió, la cola moviéndose. El guía observó, sonrió, y sintió cómo el peso de la noche se transformaba en algo más suave, una memoria que se había integrado en la tranquila trama de la ciudad. El trabajo del Kata 9 continuaría. Habría otras noches, otros desafíos, otros pequeños actos de valor y resistencia. Pero la noche bajo el puente seguiría siendo una historia que contarían en voz baja. El dibujo en la pared de la unidad, la foto en la repisa, el sueño tranquilo del niño. Fue la noche en que el olfato de un perro y la calma de un guía salvaron a una familia, y eso bastó para seguir adelante.